Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy el doctor Felipe Ramírez y voy a ser tu instructor en este taller de Python para ciencia de datos, especializándonos en los temas de ETL, de limpieza de datos y de ingeniería de datos, lo que vendría siendo mucho el tema de Data Quality. Antes que nada, me presento. Yo soy autor de más de 15 libros de tecnología que tratan de muchas cosas que pueden ser programación, estadística, base de datos. Soy instructor certificado de cursos de Microsoft y de Microsoft Project, de ITIL también. Y pues soy profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, México. Fíjate, este taller realmente es un poco la presentación de mi más reciente libro, que es Fundamentos de Analítica de Datos con Python. Y la idea de este taller es, este es un libro de cerca de 380 páginas. La idea es ver todo el libro en este taller y ver todos los ejercicios de manera práctica. ¿Por qué es necesario cubrir este tema? ¿Por qué escribí el libro para empezar? Eso sería una cuestión muy importante a resolver. Pues fíjate una cosa. Según lo que dice Gartner en sus pronósticos anuales, dice que las empresas van a tender a ser data driven. ¿Qué significa que sean data driven? Significa que cada vez más van a tomar sus decisiones no encorazonadas ni en cuestiones que los directivos vayan creyendo, sino que en los datos duros, en lo que dice la información sacada a partir de mucho registro de actividades de las organizaciones y del mercado y del contexto en general. Pero lo que dice Gartner es que eventualmente todas las labores de ETL y analítica van a ser un commodity. ¿Qué entienden ellos por commodity? Ellos entienden por commodity una actividad que si tú la sabes hacer, la verdad es que no te da mucho valor agregado, pero si no la sabes hacer te pone en seria desventaja. Te pongo un ejemplo de un commodity, podría ser el correo electrónico. Tú dices, oye, y si yo sé mandar correos electrónicos, pues eso no me hace especial. Todo el mundo puede enviar correos electrónicos. Pero si es una persona que no sabe enviar correos electrónicos, sí estás en seria desventaja con respecto a los demás. Bueno, en commodity es eso. Y lo que dice Gartner es que hoy en día lo que sucede es que pues hay cierta gente especializada en base de datos. Imagínate tú los Database Administrator, los DBAs, o imagínate tú los personas que son ingenieros de datos que se encargan de ver los modelos de las bases de datos, cómo están las conexiones, las cadenas de conexiones, cómo te puedes enlazar a todos los sistemas que hay en la organización. Y pues muchas veces la gente que necesita los datos, es decir, los analistas, le piden a estos otros especialistas que les den cierta información. Siempre les están diciendo, oye, hazme un query, oye, necesito que me des cierta información, etc. Bueno, lo que dice Gartner es que eso va a desaparecer. Dice, ¿sabes qué? Eventualmente todo el mundo debe saber hacer su propio proceso de recuperación de datos. Lo que van a hacer los especialistas de datos es agarrar las grandes cantidades de información que haya en todos los sistemas y lo van a poner en un repositorio centralizado. Y a partir de ese repositorio centralizado, pues lo que va a suceder es que cuando tú como analista les digas, oye, quiero que me hagas un query, te van a decir, no, yo ya no hago queries. Ahí está el repositorio, ahí está esta información, aquí están los diccionarios de datos para que sepas qué contienen. Tú vas a ser el responsable de ir a ese lago de datos, al data lake o a cualquier cosa en donde tengas tus datos y tú te vas a encargar de recuperarlos. Y a partir de ahí tú los vas a trabajar. ¿El detalle cuál es? El detalle es que eso va a suceder en el corto o mediano plazo, pero el detalle es que mucha de la información así como está no te sirve. Así como está no le sirve al analista de datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor para poder utilizar la información en un reporte, en un informe muy específico, requiere ciertos cambios, requiere ciertos ajustes. Y a lo mejor no me dejarás mentir tú de que a veces en las organizaciones hasta un pequeño ajuste, es decir, oye, esta columna no la quiero de esta manera, quiero que la columna sea de otra manera. Puede tardar mucho tiempo en que tú solicitas el requerimiento de información y de aquí que los encargados de los datos te respondan el requerimiento, puede pasar mucho tiempo. Entonces,
¿Hacia dónde va la cosa? Tú te tienes que encargar. Bueno, pues ese es un pequeño detalle, ¿no? En este libro yo lo escribo por una sencilla razón, porque en la consultoría que voy dando en muchas empresas me di cuenta que hay un montón de analistas, hay mucha gente preparándose actualmente en Power BI, hay mucha gente preparándose en Tableau, hay mucha gente que ya sabe cómo diseñar los dashboards. Y luego, por otro lado, las empresas tienen a la gente que se encarga de la gestión de los datos, a los DBAs, a los Data Engineers. Pero había un enorme hueco ahí. Es decir, ¿qué pasa cuando el DBA no te da la información como tú la necesitas y el analista de datos no la sabe manejar como se la están entregando? Ahí había un pequeño hueco en donde dices, híjole, hay que darle al analista de datos las herramientas suficientes para que haga ese tramo dentro de la ciencia de datos que consiste en agarrar los datos de donde quiera que estén, en el formato en que estén, y que los limpie, que los transforme, que los revise y que a fin de cuentas parta de unos datos limpios para poder hacer su trabajo. Eso es fundamental y aparte es como el 60% del trabajo que hay que hacer con los datos. Hacer el dashboard ya es lo fácil. Lo complicado es lograr tener la información con la periodicidad que se necesita y con la calidad que se necesita. Y muy poca gente sabe hacerlo. Entonces, este taller y este libro que acabo de escribir te prepara para que tú seas esa persona que es capaz de agarrar los datos donde quiera que estén, limpiarlos, transformarlos, prepararlos y dejarlos listos para que cualquier persona tome esos datos limpios que ya trabajaste y que pueda hacer una explotación y una visualización bastante buena.